Bienvenidos a nuestra original tertulia en la que ustedes están todos de ese lado de la cámara y yo me encuentro aquí en este lado de la cámara conversando con ustedes, entre ustedes a través del correo, de los correos que nos envían, y así poder compartir y poder conversar sobre todos esos temas que de alguna manera la mayoría de ellos están suponiendo una preocupación, están suponiendo una inquietud, están suponiendo un cierto malestar, una cierta zozobra, un no saber qué hacer, como el caso de hoy, y eso pues simplemente la ventaja y la posibilidad de poder abrir el corazón y poder compartirlo con otros, aunque guardando el anonimato y guardando la identidad de la persona. Hoy nos comparte su inquietud una muchacha que se llama Maribel y nos dice así: querido padre director del programa, soy una chica que ya desde muy pequeña sentía una atracción especial hacia la vida religiosa y más en concreto por la vida contemplativa. Conocí un monasterio durante unos ejercicios espirituales y empecé a frecuentarlo a menudo. Creo que fue la determinación de las monjas a seguir a Jesús y su alegría lo que me iba confirmando todo lo que yo sentía en mi corazón, sintiéndome cada vez más atraída hacia el Señor. Tengo una gran amistad con la maestra de novicias que es mi guía espiritual, y ella piensa que estoy preparada para entrar en el monasterio. Pero mis padres son muy reacios. Cada vez que les he hablado de mi vocación, siempre rehuían las conversaciones, me decían que era una inmadura y que estaba fuera de la realidad. Y eso que mis padres siempre fueron muy creyentes. El caso es que estoy en tercero de telecomunicaciones y se me dan muy bien los estudios. Mis padres, cuando el otro día les comuniqué mi decisión de entrar en el monasterio, se llevaron un disgusto terrible. Me achacaron que no iban a poder recurrir a mí en la vejez, que los iba a abandonar y a dejar tirados. Luego me dijeron que se sentían defraudados por mí, ya que habían hecho un esfuerzo muy grande para pagarme los estudios y ahora lo iba a tirar todo por la borda y así otras cosas por el estilo. Como veían que yo seguía decidida, me pidieron que al menos terminase la carrera, aunque solo fuese por ellos, porque si no iba a ser el disgusto más grande de su vida, incluso que iba a destrozarles completamente la vida. También me dijeron que después de terminar la carrera, lo lógico era que trabajase durante algún tiempo, para así poder tener más elementos de juicio y más experiencia de la vida, para tomar una decisión más adecuada de este tipo. Ahora estoy confusa, porque mis padres están muy entristecidos y contrariados. Incluso la tensión se ha expandido al resto de la familia, y todos están en contra mía intentando que renuncie a mi vocación. No quiero seguir entristeciendo a mis padres ni destrozarles la vida. La maestra de novicias me dice que tengo que comprender a mis padres, ponerme en su lugar, y que escuche la voz del Señor en mi interior. Pero estoy tan confusa que ahora no logro escuchar la voz del Señor en mi corazón. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Maribel, la cosa es sencilla. Desgraciadamente, no eres el único caso en que los padres anteponen sus criterios, sus opiniones, sus situaciones, sus aparentes desventajas. Yo recuerdo en mi propia experiencia una situación muy semejante a la tuya. Lo cierto es que cuando después pasan los años, los padres se dan cuenta de que estaban totalmente equivocados. Porque los padres en el fondo lo que buscan es que tú seas feliz. Pero ellos piensan que la forma de tú ser feliz es lo que ellos piensan. Eso por una parte. Y entonces, como tú eres, para ella sigue siendo una niña, o para ellos sigue siendo una niña, entonces tú no eres capaz de tomar una decisión de manera conveniente para ti. Tienen que tomarla ellos en tu lugar. Entonces ellos hacen lo indecible para que estudies, pues en tu caso, telecomunicaciones.
hacen sacrificios económicos para poder costearte los estudios. Pero ellos siempre hacen lo que piensan, siempre hacen aquello que ellos consideran. Y nunca te considerarán suficientemente madura para entrar en la vida monástica. Solamente te llegará un día en que te considerarán madura para casarte. ¿Por qué? Pues porque eso es lo normal. Porque eso es ley de vida, según ellos. Porque eso es lo normal que haga un hombre o una mujer. Lo normal es casarse. Lo demás es de locos, lo demás no es maduro, lo demás no es factible, lo demás no está bien, no lo has pensado suficiente, y en ese intermedio van pidiéndote que termines la carrera, que ejerzas la profesión para ver si maduras. Si tú les hubieras dicho a tus padres que vas a casarte, te hubieran dicho que sí. Pero ellos no entienden. Ellos no entienden porque no entienden la vida monástica, no entienden la vida contemplativa, no entienden la renuncia al mundo y a las cosas porque hay un amor más grande. No entienden que puede que ese amor sea tan grande. Tus padres, dices, son muy creyentes, pero quizás no viven a Dios como de alguna forma tú has aprendido a vivirlo. No lo conocen como de alguna forma tú por lo visto has aprendido a conocerlo. Tú has traspasado el umbral, diríamos, de lo normal para entrar en el umbral de la proximidad. Y cuando de verdad estás próximo al Señor, te das cuenta que no puedes hacer otra cosa más que vivir para Él. Y eso es algo que no se entiende por el hombre de nuestro tiempo, y menos todavía tus padres, que aunque sean muy cristianos, muy creyentes, como tú dices, aunque vayan a misa todos los domingos, yo diría que en cierta manera están también infectados de ese virus social donde Dios pasa a estar en el ámbito de lo privado, donde Dios no es algo en lo que se cree, pero Dios no es algo que se vive. Y entonces ellos no entienden que tú hayas decidido otro camino. Hay personas, hay jóvenes a los que sus padres han llegado a echar de casa, porque no estaban de acuerdo con lo que querían hacer, los hijos no estaban de acuerdo en seguir un poco el rollete de la vida cotidiana, y entonces los padres han dicho, pues si quieres irte, vete, pero no vuelvas más. Yo conozco algún caso muy cercano en el que le dijeron, vete, pero no vuelvas más. No iremos a verte nunca, no sabremos nada de ti. Era un varón, era un hombre, un joven, y él se marchó. Contra todo lo previsible por sus padres, que esperaban que la presión anulara su decisión, él se marchó. A lo largo del camino, cuando ya llevaba un mes en el monasterio y ya iba a comenzar el postulantado así en serio, sus padres fueron a verlo. Y aún en ese momento su padre se marchó y los dejó plantados. Y le dijo, mientras vistas ese hábito, yo nunca más quiero saber nada de ti. Y así pasó el tiempo. Llegó un momento en que ese monje fue ordenado sacerdote. Y entonces los padres eran los primeros en estar ahí. Y en un tiempo antes del sacerdocio ya los padres comenzaron a darse cuenta de que estaban equivocados porque veían feliz a su hijo cada vez que iban a visitarlos. Pero ellos tienen que vivir esa experiencia, y tú también tienes que vivir la experiencia. Tú has elegido al Señor, has escuchado la voz del Señor, y tú has escuchado claramente el ven y sígueme que le dijo Jesús a Mateo. No puedes quedarte atrás. No puedes quedarte atrás. Está en juego la felicidad de tus padres, que no te verán feliz, y ellos tampoco lo serán, mientras que si tú
sigues tu proceso y sigues tu camino, tus padres te verán feliz y ellos serán felices al verte feliz. Hoy les preocupa, pues eso, el quedarse solos, y es que en el fondo los padres también son un poco egoístas. Quedarse solos, no tener a nadie que los cuide. Pienso que debes de ser hija única. El no tener a alguien que los cuide en su vejez. Ellos piensan ahora en sí mismos, no están pensando en ti, pero es que no ven más. Te consideran una niña inmadura y entonces piensan en sí mismos porque tú no eres capaz de hacer lo que tienes que hacer. Y entonces ellos, como no te ven como mujer todavía, como una muchacha madura, como una muchacha capaz de tomar tus decisiones, ellos piensan en sí mismos y entonces se arman un enredo. No entienden nada, no comprenden nada y todo se les complica. Pero yo te diría que sigas adelante y que sigas las indicaciones que te da la maestra de novicias. Ella es la que probablemente ahora mismo más te conozca. Y ella es la que probablemente ahora mismo más pueda decir de ti. Ella ha actuado correctísimamente. Te ha dejado a ti, yo te diría un poco como en tener que elegir tú, evidentemente. No puede elegir ella por ti. Pero yo sí puedo decirte, porque no tengo ni parte, no soy una parte implicada en el tema. Pero sí puedo decirte, pues, que no tengas miedo, como decía Juan Pablo II. No tengas miedo, Dios va a cuidar de tus padres. Dios va a hacer que tus padres se entiendan. Dios va a hacer que tus padres te vean feliz. Dios va a hacer que tus padres estén contentos al verte feliz. Y en la medida que tus padres puedan ir viéndote y puedan ir conversando contigo, en la medida que tú les puedas escribir de vez en cuando, o ellos se puedan llamar en alguna ocasión por teléfono y hablar contigo, y vean que tú vas adelante, que tú estás feliz, que tú estás alegre, en el fondo eso es lo que ellos quieren. En el fondo eso es lo que ellos quieren. Pero ellos tienen una visión muy limitada de las cosas, no tienen una visión vocacional, de una vocación especial que no sea el matrimonio, porque esa es su vocación, el matrimonio, no ven otra cosa, y entonces todo lo que se sale de sus esquemas les escandaliza de alguna manera, les preocupa, los deja un poco sin saber qué hacer, sin saber por dónde ir, sin saber qué decir, y entristecidos, pero en el fondo yo diría un poco por egoísmo. Hay quien dice que frío es el ambiente que es la sensación que tiene una madre cuando le pone la Rebeca al niño. El niño probablemente no tenga frío, la que tiene frío es la madre. Pero la madre decide por sí misma lo que el niño tiene que hacer. Y eso, o lo que al niño le conviene, o lo que el niño siente, o lo que el niño tiene. El niño quizás es muy probable que no tenga nada de frío, pero como la madre tiene, le pone la chaqueta. Y el niño tiende a quitársela. Bueno, pues un poco es lo que les pasa a tus padres. Tus padres no entienden, tus padres no ven, tus padres no saben, no entienden y no saben qué es lo que se puede experimentar en una llamada a una vida determinada, especial, a una vida consagrada en el silencio, en la oración, en el trabajo y en la acogida, y entonces ellos van por el camino que conocen. No debes sentirte mal con tus padres, ni tampoco debes preocuparte si los ves entristecidos. Dice el Salmo que al ir iban llorando llevando las semillas, pero al volver volvían cantando trayendo las gavillas. Cuando uno va a sembrar, siempre lo tiene todo muy negro. El trabajo es muy grande, la tierra es muy árida, el agua no es demasiado abundante, como que todas las cosas se le complican mucho. Y eso pasa con todas las decisiones personales y en las ajenas. Pero cuando ya has sembrado
y has regado y ves crecer esa semilla y ves que esa semilla da frutos, entonces la tristeza se vuelve en alegría. Es comprensible que tus padres se sientan de momento un poco tristes con el pensamiento de que no te van a ver al alcance de la mano todos los días. Si te hubieras casado y te hubieras ido a Bilbao a vivir, por ejemplo, suponiendo que tú seas de Málaga, pues probablemente tampoco te verían ni todos los días, ni a lo mejor tan solo una vez al año. Pero eso no les preocuparía, porque eso es lo normal. Pero es que tú te estás rompiendo el molde. Y eso es bueno. Hay que romper los moldes que nos impiden ser felices. Hay que romper los moldes que nos impiden vivir alegres y vivir en paz. Y uno tiene que generar su propio molde o buscar el molde que le adecua para poder tener una vida plena, en todas sus dimensiones y en todas sus manifestaciones. Y uno tiene que cambiar aquello que tiene que cambiar. Lo que pasa es que tus padres no tienen que cambiar nada. Ellos son lo que son. Ellos tienen lo que tienen. Y entre ellos son felices, imagino. Y entre ellos están contentos y se llevan bien, supongo que todo irá normalmente. Pero ellos no tienen más visión que esa. No esperes que entiendan la tuya ahora mismo. La entenderán cuando vean los frutos. La entenderán cuando te vean feliz. La entenderán cuando tú estés en el monasterio, vayan a visitarte y tú los veas, los abraces, les des un par de besos y ellos se sientan llenos porque saben, y solo lo saben entonces, que en la hora de la verdad solo te van a tener a ti. De todas maneras, seas monja, siendo monja probablemente te tendrán más que si estás casada y con esposo y con hijos. Pero ellos piensan que no. Y esa es la dificultad, esa es la diferencia. Por eso yo te recomendaría, si algo puedo recomendarte, que sigas tu camino. Síguelo. No tengas miedo de lo que les ocurra a tus padres. No tengas miedo de su primera reacción. Probablemente ni la primera ni la segunda sean buenas. Probablemente la primera y la segunda sean dolorosas para ti. Yo conozco otro caso también de un muchacho que quiso ser religioso y cuando fue a despedirse de sus padres, su madre le negó el beso de despedida. A él le impresionó muchísimo. Yo diría, hablando coloquialmente, lo dejó hecho polvo. Pero él siguió. Él siguió. Y cuando el día que iba a vestir el hábito de la orden religiosa en la que él había deseado entrar, ahí estaba su madre y estaba su padre. Ahí comenzó a cosechar los primeros frutos, pero pasaron varios meses hasta que eso fue posible. Después pasó un tiempo y sus padres su madre aún padecía mucho. Y su padre le escribía y le decía, no escribas a tu madre, háblale del tiempo y no le hable de otras cosas, porque se harta de llorar cuando recibe tus correos. Y al muchacho eso le dolió en todo el corazón, porque no podía entender tampoco la reacción de sus padres. Pero al cabo de un tiempo, y pasaron 2 o 3 años, sus padres comenzaron a ir a visitarlo, felices, contentos, porque habían constatado que la vocación de su hijo era verdadera. Tenían miedo que se equivocara. Tenían miedo que no hiciera una buena elección, porque no confiaban en él, porque consideraban que no tenía suficiente madurez, y en el fondo era porque no tenían ni idea de lo que era la vida religiosa. Sí, sabían que había religiosos, que había monjes, que había monjas, sí, todo eso lo sabían. También eran creyentes
iban a misa todos los domingos, comulgaban frecuentemente, confesaban frecuentemente, pero hay algo que se escapa a los padres. Nunca los padres piensan, nunca, no sé por qué, nunca sus padres piensan que su hijo pueda consagrar su vida a Dios de alguna manera. Solamente a veces, en los mejores de los casos, aceptan a los sacerdotes diocesanos porque esos los tienen en casa cada fin de semana o cada 2 o 3 fines de semana. Y porque ahí a lo largo del seminario pues pueden seguir o pueden salir. Mientras que en la vida religiosa al año normalmente se hacen los primeros votos y eso para ellos ya es como definitivo. En el fondo, los padres esperan a sus hijos que de vuelta a casa. Yo recuerdo que mi madre me decía un día, tu padre aún está esperando que vuelvas a casa. Perdón, tu padre está ya conformándose con que tú seas religioso. Pero yo todavía te estoy esperando en casa. El misterio de los padres es un misterio para los hijos. Las reacciones de lo desconocido frente a lo desconocido siempre son imprevisibles. Y esa es la reacción de unos padres frente a la vocación de un hijo o de una hija que decide ser monja. La elección no es ni fácil ni difícil. Si tú quieres hacerla fácil, la harás fácil. Si tú quieres hacerla difícil, la harás difícil. Pero yo te recomendaría que te despojases de todos los traumas que has comentado en tu carta, que te despojaras de todos los prejuicios que tienen tus padres y que de alguna forma ahora también los has pillado tú, que no te dejes arredrar por la situación actual de tus padres, porque si tus padres después tú te quedas con ellos y no te ven feliz, ellos serán siempre infelices, porque habrán truncado tu felicidad. Y esa será la sensación que ellos tendrán. Tú sigue tu camino, que si hoy vas a sembrar entre lágrimas, mañana recogerás con cantares. Mañana recogerás con alegría cuando veas que tus padres están felices de que tú seas lo que has deseado ser, de que tú hayas podido responder a la llamada del Señor y te vean feliz y contenta en el monasterio donde tú puedas vivir. Y alégrate porque el Señor siempre permite que haya alguna dificultad especialmente entrañable para que tu elección sea por amor. Y aquí, en esta circunstancia, tu respuesta tiene que ser por amor a Dios. Ni siquiera por amor a tus padres, por amor a Dios. Y entonces Dios te recompensará con la alegría y el gozo de tus padres de verte feliz. Y en fin, espero que sigas adelante. Y espero que te vaya muy bien. El Señor te bendecirá, no lo dudes. Y el Señor te bendecirá con la alegría, el gozo y la paz en tu familia. Que el Señor os bendiga.